nosotros hablamos que la mínima porción de materia que tenía las propiedades de esa materia que estábamos estudiando era el átomo. Y que la diferencia entre el átomo de un elemento y de otro elemento estaba dado por la cantidad de protones y electrones y neutrones. Que el átomo que se usaba era el átomo de boro de Rutherford, que era el átomo modelo que se usaba, después de haber pasado por distintos modelos de átomos y distintas formas, y que en un primer principio se creía que los átomos, lo más importante, o que de alguna manera determinaba el comportamiento de los átomos, era la masa. Con el tiempo se descubrió que lo más importante para cómo se comportan los átomos y cómo se hacen las uniones era el número de protones y por supuesto el número de electrones, porque los átomos tienen o están equilibrados la cantidad de protones y electrones. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. También habíamos dicho que los electrones giraban alrededor del átomo en distintos niveles de energía. Dependiendo el autor, le llama capa, niveles, y que yo para sacar un átomo, para que un átomo, es decir, primero, para sacar un átomo de una órbita a otra, yo le daba energía y el movimiento entre distintas órbitas y entre distintos átomos, lo que nosotros normalmente conocemos como corriente eléctrica. Es decir, que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones entre átomos de un mismo elemento y que para introducir un átomo dentro de un electrón dentro de un átomo le tendríamos que dar una determinada energía. Existían distintos modelos como el de Thomson, que decía que el átomo era como un pan de Navidad en última instancia, que tenía era todo positivo y que tendría incrustadas cargas negativas, que era estático y que no había movimiento prácticamente. Después esa teoría fue descartada. Lo que se aceptó era que tenía cargas positivas y carga negativa, pero no era estático. Otro comentario que les hice es que los átomos de un mismo material no se comportan lo mismo los átomos internos de un trozo de un material que los átomos externos. Es decir, que el comportamiento de los átomos, porque por más que sean de un mismo material, no tiene el mismo comportamiento los externos que los internos. Eso se estudia en otra parte de la ciencia que se llama nanociencia y que actualmente se llama eso aplicado a la tecnología, es nanotecnología. Y si ustedes han visto las últimas propagandas sobre los barbijos, se habla justamente de los nuevos barbijos, los ion, que utiliza el concepto de la nanociencia o partículas de metal que evitan que el virus penetre a través del barbijo a nuestro organismo. Bueno, ahí ya empieza a haber aplicaciones concretas de lo que yo les decía. La nanociencia estudia a materiales con un tamaño que va de 10 a la menos 9, fíjense lo chiquitito que es, y ya una aplicación de eso sería la nanociencia. Y si hablamos de la nanociencia, esos barbijos que han salido hace una semana, que están haciendo la propaganda por la televisión, es una aplicación de la nanociencia, ¿cierto? Y el barbijo sería la nanotecnología, es decir, sería la aplicación.
También lo otro que hablamos es que se ha descubierto partículas más pequeñas que los electrones y los electrones, y que da origen a la teoría cuántica, los quantus, que son elementos más pequeños que los electrones y los protones. Es decir, que día a día se está descubriendo nuevos características que tiene el átomo, nuevos comportamientos, pero para el estudio normal nuestro, con la teoría clásica del átomo y su ordenamiento, no es suficiente. ¿Qué es lo que ustedes van a ver este año conmigo? Lo que vamos a ver fundamentalmente es la tabla periódica. Y ustedes van a decir, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es como su nombre lo indica, es un ordenamiento de acuerdo, es decir, donde están todos los elementos que componen la naturaleza, y esos elementos están ordenados. En primer momento se los ordenó de acuerdo a la masa. Después se dieron cuenta que no, el comportamiento, que de acuerdo a la masa no era el más adecuado, que era de acuerdo al número de protones. Y a eso se le llamó número atómico. Hoy en día la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico. Por eso el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, es el 1. La tabla periódica, el número 2 es el helio, es decir, que tiene 2 protones y 2 neutrones. Y hoy lo que nosotros vamos a ver es precisamente la tabla periódica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir pasando las filminas muy despacito, vamos a irlas charlando, y ustedes en el transcurso del día vayan anotando la parte más importante. Lo que anoten, yo les voy a abrir en el campus una, eh, una ventana para que puedan cargar, porque quiero ver qué apuntes han tomado, cómo toman los apuntes, que yo también los tengo que evaluar de esa manera. Así que vamos a ir despacito, yo voy a ir eh, pasando de poquito las filminas, explicándola, y ustedes van a notar lo más importante. Fundamentalmente no es para nota, es para ver cómo toman apuntes, cómo trabajan. Sí me va a dar una idea el día que tenga que cerrar el cuatrimestre, quién trabaja y quién no trabaja. Es decir, que es obligación de todos poner o ir tomando apuntes. No obstante, después ustedes van a tener la clase grabada con el PowerPoint. Así que para estudiar, no van a tener problema. Esto es solamente como para ver cómo van trabajando. Así que le doy unos minutitos, búsquense una hojita, y esa misma hojita, así como la termina, traten de ser prolijos, me la van a cargar. Yo cuando terminemos la clase les voy a abrir una ventana en el campus para que la carguen durante el día. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, Muy bien. La van a hacer como usted, no les voy a hacer preguntas, nada, solamente va a decir apunte de tabla periódica, y ustedes lo que vayan anotando lo van cargando. Eso a mí me va a permitir ver la capacidad que tienen ustedes de ir captando y mirando y razonando para mejorar las clases. Es como un testeo de lo que van entendiendo, de lo que van viendo. Aunque el PowerPoint que está preparado, está claro, aparte con lo que yo explico y después ustedes hay un apunte y hay una clase grabada del año anterior de tabla periódica en mi canal, que ustedes ya tienen el enlace, pueden entrar directamente y buscar, dice tabla periódica, donde hay una clase grabada bastante completa también. Bien, la tabla periódica es un ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo con la forma creciente de su número atómico.
Acuérdense que el número atómico nosotros lo habíamos denominado Z, es el número de protones, pero que a su vez es el número de electrones. Acuérdense que un átomo está equilibrado eléctricamente, es decir, que el número de protones es igual al número de electrones. Lo que distingue un elemento de otro es la cantidad de protones y indudablemente si varía la cantidad de protones, también varía la cantidad de electrones. La suma de los protones y los neutrones es lo que se llama masa atómica, que era como se ordenaban antes. Después se descubrió que el comportamiento no estaba de acuerdo a la masa atómica, sino directamente de acuerdo al número de protones, y se lo designó con el número Z. En 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes. Hoy en día superan los 110 elementos en la tabla periódica, chicos, y hay elementos de la tabla periódica que son instantáneos, es decir, no duran ni segundos una vez que uno los descubre o los descubrieron, es decir, son elementos que se descubren pero inmediatamente se disuelven o desaparecen como elementos, que son los últimos elementos que tiene la tabla periódica, es decir, que su vida es muy corta. Acá justamente, si ustedes ven, dice, había 60 elementos diferentes, habían sido determinada su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de los elementos parecidos. Palabras claves, esto es importante que lo anoten: periódica, química, elementos, atómico, propiedades. Es decir, lo que está diciendo acá, y eso lo vamos a ver ahora en un cuadrito, que este sí sería importante que lo copiaran, que los elementos de la tabla periódica están agrupados. Es decir, que no solamente una vez que se los ordenó de acuerdo al número atómico, se encontró que había elementos que tenían propiedades muy similares. Entonces se los agrupó. Es decir, en la tabla periódica ustedes van a encontrar en un cuadro distintos colores de elementos y colores similares. Ejemplo, todos los elementos que se encuentran en el centro de la tabla periódica se llaman elementos de transición y la mayoría son metales. Y bueno, uno sabe o conoce que los metales tienen propiedades semejantes. Por ejemplo, tienen brillo, conducen la corriente, conducen el calor. Es decir, ya les estoy nombrando 3 propiedades. Entonces, todos esos elementos están en una parte que se llama elementos de transición. Ahora ustedes me podrían preguntar por qué se llaman elementos de transición. ¿Por qué? Porque esos elementos tienen una particularidad. Cuando se acercan a los grupos que son distintos a ellos, en un determinado punto se parecen o se comportan como esos elementos. Por eso se llaman de transición, es decir, que son elementos que dependiendo de las condiciones a veces se comportan como grupos parecidos o grupos que están adyacentes a ellos. Y existen en la tabla periódica, donde está el límite entre un tipo de grupo y otro, elementos que dependiendo de las condiciones a que se los someten se comportan de la misma forma. Bien, preguntas que tengan que hacer, hasta ahí se va entendiendo, estoy siendo claro, estoy hablando Sí, despacito, sí, lerdo, sí. como para que vayan ¿Se tomando. entiende, profe? ¿Se entiende? ¿Se Se entiende? entiende, Bueno, se entiende. vamos a seguir con esta tónica. Bien, vamos a ver un poquito la tabla periódica. Acá es importante tener en cuenta en este cuadrito quiénes aportaron o quiénes ayudaron para hacer la tabla periódica. Ustedes deben de haber leído en algún momento
en la primaria también lo tienen que haber escuchado, si algo han visto de tabla periódica. Meyer, Mendeleev, uno conocía la tabla como la tabla de Mendeleev, aunque realmente Mendeleev la ordenó de acuerdo a la masa atómica. Pero bueno, este científico se hizo famoso, ¿por qué? Porque fue el primero que ordenó de alguna manera o trató de ordenar los elementos. Entonces ya le quedó el nombre de tabla de Mendeleev o tabla periódica. Después Werner propuso la tabla periódica larga, es decir, hizo una modificación. Y realmente el creador de la tabla periódica o el que le dio el último golpecito para que es la tabla que utilizamos hoy en día es Moseley. Moseley, de ahí sale tabla periódica, le llama ley periódica. Las propiedades de los elementos y de sus compuestos son funciones periódicas del número atómico de los elementos. Fíjense que si nosotros vemos en este cuadrito, podríamos perfectamente en eso que ustedes están escribiendo poner Meyer, Mendeleev, Werner y Moseley. Esta fue la primera que se utilizó y esta es la que se está utilizando ahora. Es decir, serían de alguna manera estos 4 científicos los padres o los que realmente se preocuparon en empezar a ordenar los elementos en 1860. Fíjense desde cuándo se empiezan a ordenar los elementos. 1860, si ustedes sacan cuenta, en 1810 fue la revolución nuestra, la revolución, ¿cierto?, de la Argentina o del Virreinato de Río de la Plata, cuando se libera de los españoles, y fíjense que ya en 1860 ya había descubrimientos científicos. Entonces sería bueno que anotaran estos 4 nombres, ¿cierto?, con que pongan Meyer, Mendeleev, Werner y la que se utiliza actualmente, la de Moseley, que trabaja con lo que se llama la ley periódica, y fundamentalmente la ley periódica trabaja con lo que sería el número atómico, y entre paréntesis se pueden poner Z, para irse acordando que el número atómico se refleja con la letra Z mayúscula imprenta. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. acá sí, una de las maneras que ustedes tienen de estudiar es ir buscando los significados de las palabras o de los títulos. Fíjense que acá el título dice aportaciones a la tabla periódica. Si yo hago una mirada sobre la palabra aportaciones, lo que está queriendo decir qué aportó cada uno de estos científicos para la tabla periódica que utilizamos hoy en día. La tabla periódica, los años anteriores los chicos me han preguntado qué hay que aprendérsela de memoria. No. La tabla periódica no hay que aprendérsela de memoria, chicos. Lo que hay que saberla es usarla, nada más. Es decir, la tabla periódica es un elemento que nosotros lo utilizamos, que lo tenemos que saber utilizar, pero no hay que aprendérsela de memoria. Sí hay que saber qué significa cada elemento y saberlo buscar. Es decir, que es muy fácil porque cada elemento está en un cuadrito y tiene una serie de números. Entonces ustedes tienen que saber, ¿cierto?, ubicar de acuerdo a qué grupo pertenece y después sacar los datos de la tabla periódica. Por eso la tabla periódica no hace falta aprenderse de memoria. Lo que pasa es que uno cuando la utiliza, y sobre todo cuando uno es químico, que no es el caso mío, yo no soy químico, hace muchos años preparaba en química porque me gustaba, es decir, una materia que me entusiasma, pero me gusta más la física, soy más físico que químico.
Pero uno aprende, y lo importante de esto es que uno cuando la utiliza mucho la tabla periódica, se aprende algunas cosas de, si ustedes quieren, de memoria. Es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo. Los símbolos, tanto utilizarlos, uno lo aprende de memoria, los símbolos de los elementos. Es decir, los elementos tienen un símbolo con lo que uno lo distingue. Por ejemplo, el aluminio, el símbolo es Al, el número de combinación es 3, el hierro es Fe, de ferrum. Van a ver que muchos elementos, dependiendo el origen, quién lo descubrió, son de origen latín, otros son de origen griego, los nombres de los elementos. Y entonces, a partir de qué origen son, digamos, el símbolo, que generalmente va con una letra mayúscula y una minúscula. Bien, característica de la tabla periódica. La primera característica, los elementos están presentados en orden creciente, siguiendo su número atómico. Y ahí vuelvo a resaltar cantidad de protones, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, si yo miro la tabla periódica y me la tengo enfrente, el número atómico aumenta hacia arriba, digamos, aumenta en la medida que me desplazo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, que si yo tengo un elemento en la parte de arriba y miro el que está abajo, el de abajo tiene mayor número atómico que el de arriba. Y si miro hacia la derecha, el de la derecha tiene mayor número que el de abajo. Eso es fundamentalmente lo que dice lo que está diciendo acá. Entonces, eso sería una de las primeras características. La segunda, la tabla está estructurada en 7 filas y 18 columnas. 7 filas y 18 columnas. Voy a conectar el pizarrón como para que lo vamos viendo. Después eso está en todo el desarrollo, que no creo que lo alcancemos a hacer hoy. Está todo eso escrito y están los dibujitos, pero como para que ustedes lo vayan viendo en forma más detallada. Bien, ¿qué más tenemos? La tabla está estructurada en 7 filas y 18 columnas. Las filas son en forma horizontal y las columnas son en forma vertical. Está seccionada en 4 bloques, S, P, D y F. Esa es una forma de ordenarlos también los elementos. 4. Agrupa en los bloques de 2 grupos, metales y no metales, incluidos gases y metaloides. Es decir, esos serían los grupos que hablábamos que tienen propiedades semejantes. Por ejemplo, ya hablé de los metales, incluidos los gases, y después también dentro de los gases están los que se llaman los gases raros o gases nobles, que son aquellos gases que tienen una particularidad, que les cuesta mucho combinarse con otro elemento. Por eso se llaman gases raros, neón, xenón, criptón. Es decir, son gases que tienen mucho problema para combinarse con otro elemento. Por eso se llaman gases raros. Entonces, fíjense que acá clasifica en 4 grupos o bloques: metales, no metales, ¿cierto? Los no metales en tablas periódicas viejas se lo llama metaloides, incluidos los gases raros. Y acá están, los metales están ubicados en los bloques S, D y F, ¿ve? S, D y F, S, D y F, es decir, que yo voy a tener que el S, el D y el F es lo que nosotros consideramos como metales.
Eso sería lo que consideramos como metales. Y Metales. el P sería no metales, o metaloides. Dentro del P tenemos los gases raros. Los gases raros son aquellos que tienen problemas, o no es que tienen problemas, son gases que son tan estructurados, si lo quieren ver de esa manera, que les cuesta combinarse con otros elementos. Otra característica que yo les había dicho, que los gases en general, sea el hidrógeno, cuyo símbolo es este, el nitrógeno, cuyo símbolo es ese, el nitrógeno, cuyo símbolo es la N, algunos es fácil saberle el símbolo porque coincide con la letra. Se le pone un 2 abajo, chiquitito. ¿Por qué? Porque los gases en general no se encuentran en forma atómica. ¿Qué significa? Que es muy difícil o prácticamente imposible encontrar un átomo atómica. Es muy difícil encontrar un átomo de hidrógeno, un átomo. Lo que se encuentra es una molécula. Y una molécula, ustedes deben de haber visto ya en la primaria, molécula, está formada por dos átomos. Es decir, que una de las características de los gases es que no están en forma atómica, sino en forma molecular. Es decir, siempre van de a dos. Por eso aparece ese 2 ahí abajo. Bien. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo sé que es mucha información, pero van a tener tiempo de ver el video. Hay otra, en mi canal hay otra clase grabada del año pasado, es decir, que tiene material para verlo y reverlo hasta que lo aprendan. Estoy tratando de ir despacito para que vayan dándose cuenta y vamos a hacer después algún trabajito para que terminen de afianzar los conocimientos. Los grupos A y B, según el bloque a que pertenecen, grupo A corresponden a orbitales S y P y el grupo B corresponden a orbitales D y F. ¿Qué son los orbitales? Es donde giran o donde dan vuelta los electrones. A eso se le llama orbitales. Esos orbitales se estudian porque de acuerdo a esos orbitales como si un elemento con otro. Por ejemplo, si yo tengo hierro y lo combino con oxígeno, depende cómo se combine, me va a dar dos compuestos. Uno se llama óxido Óxido de ferroso. hierro. ¿Cómo? El óxido ferroso. O el férrico. Son dos. Según si es con la menor valencia, termina en oso, y si es con la mayor valencia, termina en ico. Ferroso, férrico. Y los dos son oxígeno y hierro, lo que cambia es la cantidad de átomos de oxígeno que se combina con los átomos de hierro. Y eso se da de acuerdo a los orbitales o cómo están distribuidos los electrones, que son los encargados de enlazar un elemento con los otros. En algunos casos se llama la unión covalente, en otro se llama, hay uniones de tipo puente hidrógeno. Esas son ya propiedades que las van a ver en años que viene. Yo a lo sumo este año les voy a explicar, les voy a dar un cuadrito. Si yo combino un metal con oxígeno, se llama óxido de tal manera, solamente para que tengan, elementos más comunes. Los metales, aparte dentro de cada metales, están divididos, como ustedes ven. Esto de los colores es algo que generalmente lo que se ha hecho para que no haya confusión entre los científicos o los estudiosos en el mundo, en la tabla periódica van a encontrar que las tablas que generalmente están aprobadas o son tablas
que se utilizan a nivel universitario, a nivel científico, si ustedes las comparan, van a ver que los colores coinciden de cómo están divididos los elementos, pero eso es por una manera de que todo aquel que la utilice le sea fácil distinguir dónde está cada elemento, por eso se le da colores en la tabla. Por eso es muy colorida la tabla. Inclusive, ustedes van a ver acá la tabla que yo les voy a enseñar, y hay una tabla interactiva. Yo les voy a dar más adelante el enlace, que ustedes la pueden bajar y tenerla en la computadora de ustedes, que ustedes apretan el elemento y le da todas las características del elemento. Es interactiva. Es como el celular que ustedes apretan en la pantalla y entran a Google o entran a WhatsApp o entran a, qué sé yo, a cualquier programita que le hayan cargado. Bueno, hay una tabla periódica que yo la tengo cargada, después en todo caso les doy el enlace, que ustedes la pueden tener cargada en su computadora, que tiene esa particularidad, que ustedes aprietan el elemento y le da todas las características del elemento. Es una ventana, es un sistema de ventana, ¿no? Bueno, acá está, de alguna manera, fíjense, en este cuadrito está un poquito descrito los elementos. Estos primeros elementos, ¿cierto? Fíjense los metales, todo lo que ocupan los metales, y dentro de esto están divididos los de transición, que son los que están acá adentro. Esta parte, los no metales, acá están en otro color los gases nobles e inertes. Y acá existen los que se llaman los lantánidos y actínidos. Estos tienen todos el mismo número atómico y van ubicados acá, pero como no se los pueden poner todos en un cuadrito, se los saca abajo y se los pone abajo. Eso está más explicado adelante. Esto es lo que yo le decía, que le han dado un color distinto en la tabla periódica para que uno inmediatamente los distinga. Es decir, a simple vista, si ustedes miran la tabla periódica, saben que en el extremo derecho están los gases nobles o inertes, que son los que yo les digo que les cuesta mucho combinarse. A continuación están los no metales o metaloides, y fíjense que hay unas rayas negras que marcan perfectamente la división de cada uno de los grupos que forman la tabla periódica. En otras tablas también está marcado, y si ustedes tienen una tabla periódica dentro de los metales, la división de lo que vimos anteriormente, que era esto. Acá nosotros tenemos todos marcados con el mismo color, pero ustedes fíjense que los metales se dividen en alcalinos, alcalinos térreos y de transición. Los de transición generalmente son los que están acá al medio, y los alcalinos térreos están hacia un lado y los alcalinos están hacia el otro lado. Seguimos, y acá tenemos de alguna manera una tabla muy acotada. Está muy acotada la tabla porque solamente están puestos los grupos y los periodos. No hay más información. Habíamos hablado que había periodos y había grupos. Habíamos dicho que había 7 periodos. Acá tienen los 7 periodos. Están en forma horizontal. Y los grupos están en forma vertical. Ve, acá están los 18 grupos que habíamos hablado anteriormente. Y acá están los 7 periodos. Y acá fíjense lo que yo le digo, que dentro, nosotros recién habíamos visto que los metales eran todos estos que estaban acá. Pero fíjense que dentro de los metales hay distintos colores. A simple vista, esos distintos colores algo nos están diciendo. Y nos están diciendo, por ejemplo, aquellos
elementos que están, por ejemplo, acá. Este se suele comportar como este o muy parecido a este, y si me voy para el otro lado, lo mismo pasa con estos de este lado. Cuando yo me acerco a la división con los otros elementos que forman los no metales, hay metales que son muy parecidos a los metaloides y a los no metales en su comportamiento. Entonces, en la tabla periódica, eso está perfectamente determinado, ¿cierto? Y están puestos en colores para que uno los ponga, los pueda determinar. Muchos metales, o muchos elementos más que metales, coincide su símbolo con la letra mayúscula de cómo se lo nombra. Ejemplo, boro, esto es boro, aluminio, galio, zinc, cobre, nada más que Cu, porque su origen no es un origen de la lengua española, por eso es esto es plata, au, oro, platino, radón, cobalto, hierro, manganeso, cromo, vanadio, titanio, y así calcio, magnesio, los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Estos son los gases nobles. Están en la, digamos, si ustedes lo quieren, es el grupo 8 de tipo A, 8A. exacto, 8A, y están, el primero está en el primer periodo, el segundo está en el segundo periodo, porque de esta manera están los periodos y así están los grupos. Es lo que nos tiene que ir quedando. Bueno, y acá están lo que nosotros habíamos visto, S, D, P y F, que era la clasificación que habíamos visto anteriormente. Y acá, fíjense que ya la vamos disgregando, la vamos desarmando, es decir, vamos siendo más finos en la clasificación. Fíjense que recién en la primera presentación hablábamos, todo esto eran metales. Y fíjense que ahora ya los colores me están diciendo cuáles son los metales alcalinos, cuáles son los alcalinos térreos y cuáles son los metales de transición. Indudablemente, si yo los he dividido es porque tienen propiedades. Tienen propiedades iguales y algunas no tan iguales, que los hace que uno los tenga que dividir dentro del mismo grupo. Es decir, es como si fuera la familia de ustedes y dentro de la familia de ustedes, ustedes dicen cuáles son los grupos. Y están los padres y después dentro de los hermanos están las nenas y están los varones. Más o menos para que entiendan muy groseramente lo mismo. La familia es la familia de o Moreno, por decir. Y dentro de la familia Moreno están los padres y después están los hermanos y dentro de los hermanos son los que son las que son nenas o las que son mujeres y los que son varones. Bueno, eso es más o menos lo que pasa acá con los metales. Yo los metales los puedo clasificar en metales alcalino térreo y metales de transición. ¿Cuál es la diferencia? En que ante ciertas circunstancias, aunque tienen propiedades iguales, se comportan distintos o tienen algunas pequeñas propiedades que son distintas. Y fíjense que acá en los no metales aparece una división, porque antes se los llamaba todos metaloides, pero acá ya aparece una división donde una parte se los llama metaloides y coincide con estos que están acá. Significa que estos elementos tienen una particularidad. Y después lo que se llaman tierras raras, que son los que son del otro color. Bueno, y los gases nobles nuevamente aparecen con otro color, que coincide con este color. Esto de poner distintos colores a la tabla periódica es una manera de poderlos distinguir fácilmente. Fíjense que acá arriba,
de la tabla periódica está periodos y ha puesto una flechita para acá. Que decir que los periodos están en este sentido. Es decir, que son las líneas o las filas. Es decir, que los periodos yo le podría poner acá, si yo quisiera acordarme, son las filas. Y cuando yo miro hacia abajo, son los grupos. Otra característica es que a medida que yo avanzo hacia la derecha, Z va siendo mayor. Y a medida que yo avanzo hacia abajo, Z va siendo mayor también. Esa es otra de las características que acabamos de ver recién. Z, ¿qué es? El número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones, que es como está organizada la tabla periódica. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Bien. ¿Pudieron tomar apuntes? Sí, yo sí. Sí. Bueno, esos apuntes van a tener que, bueno, acá está la misma tabla periódica con lo que yo estoy diciendo. Es decir, fíjense que vamos de lo mayor a lo menor y después vamos siguiendo, las vamos dividiendo para que se vaya entendiendo por parte. Bueno, ese pequeño apunte que ustedes han hecho, yo ahora cuando salga de dar clase les voy a colocar una ventanita en el campus donde dice tabla periódica y va a decir apunte de la fecha tal. Lo único que tienen que hacer es escanear el apunte y subirlo como lo tengan. No importa cómo lo tengan. Sí pónganle el nombre, porque yo de esa manera me doy cuenta si tengo que cambiar algo cuando explico, si tengo que explicar más despacio, si tengo que ampliar un poco más los temas. Yo creo que se va entendiendo y como está armado este PowerPoint, creo que lo van entendiendo. Lo mismo ustedes, hasta hoy día, esta clase yo la voy a editar hasta acá. Indudablemente esto nos va a llevar varias clases, toda la tabla periódica y después hacer una ejercitación. Vamos a trabajar con la tabla periódica. Si ustedes quieren ver una clase completa de la tabla periódica, del año pasado ya hay una clase grabada con toda la tabla periódica, con todo el estudio de la tabla periódica, pero he sido menos minucioso que con esta clase. Ahora estoy siendo voy más despacio, voy trabajando con otro PowerPoint, pero los dos suman para que ustedes, lo más importante es que aprendan la tabla periódica. Lo que nos tiene que quedar en claro que la tabla periódica es una forma de ordenar los elementos de la naturaleza, los elementos con los cuales nosotros nos movemos, los elementos que se combinan entre sí para dar compuestos, quiénes son las partes principales, y que la tabla periódica no está ordenada de acuerdo a la masa atómica, sino de acuerdo al número atómico. Y el número atómico no es ni más ni menos que la cantidad de protones, que a su vez es la cantidad de electrones. Y lo otro que nos tiene que quedar claro, que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones hace lo que se llama la masa atómica.